como su grupo, ustedes saben, es el más grande, si ustedes tienen que ir con ropa de calle y allá tienen que vestirse cuando hay pases que nos atrasen.
Ay. Bien, buenas tardes chicos y chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas. ¿Cómo ha pasado su fin de semana? Todo tranquilo. Qué bueno. Bien, entonces, hoy día vamos a continuar como estábamos viendo. Como estamos un poco atrasaditos, vamos a ver lo que nos falta de tecnología farmacéutica. ¿Ya? Bien, ya hemos visto comprimidos. Aquí vamos a hacer los comprimidos recubiertos. Que es el mismo comprimido que hemos visto en anteriores clases, solamente que se los recubre con algún producto. Bien. Bien, entonces, ¿por qué se recubre un comprimido o una tableta? ¿Ya? Primero, para ocultar alguna característica organoléptica desagradable. A ver. ¿Ya me escuchan mejor? Estaba malo el audio, creo. Bien. Entonces, algunas drogas tienen mal sabor. Ya usted mismo lo han dio probar una vez. Entonces, para que sea más fácil de ingerir por parte del paciente, ya se lo va a cubrir para que nuestra lengua no tenga contacto directo con la tableta y así evitamos ese mal sabor, como decimos. El otro motivo sería para protección, principalmente en drogas que tienen principios activos muy sensibles a factores ambientales, ¿no? Como por ejemplo el oxígeno, que en realidad es por lo que principalmente se usa. Algunas drogas se oxidan rápidamente y por lo tanto pierden su capacidad de acción. También protegen de la humedad y también de la luz, ¿no? Pero el principal es el contacto con el oxígeno. La otra es el control de liberación, ya que al recurrir la tableta con algún producto, dependiendo del producto se puede controlar en qué parte del aparato digestivo se libere el principio activo. ¿Ya? Entonces se pueden poner diferentes recubrimientos para poder evitar el efecto del ácido gástrico y así se libere más adelante en el intestino. También el mismo efecto, pero en este caso en función del pH, en otras palabras, que tenga una característica que se libere ya sea en contacto con ácido o ya sea en contacto con alcalinos y dependiendo del pH generar la liberación. ¿Ya? Bien, también para incorporar algún otro medicamento que se quiera procesar, ¿no? Por ejemplo, para liberación sostenida, ya para que vaya liberando lentamente la droga o cuando son incompatibles con otros tratamientos. Bueno, y en cuanto a la estética, pues mejora su aspecto, ¿no? El mismo paciente a veces cuando ve un comprimido recubierto, que es lo que le llamamos la grajea, lo va a aceptar mucho más que una tableta pelada, ¿ya? Le va a ser más atractivo, principalmente si tiene color. Bien, vamos a analizar ahora en qué consiste ese descubrimiento. Bien, en primer lugar, tengo que tener lo que es el núcleo. ¿Ya? ¿Y qué es el núcleo? El núcleo es la misma tableta o el mismo comprimido, ya que se procesó como vimos anteriormente. Para hacer este proceso, esta tableta, que en este caso ya saben que la vamos a llamar núcleo, ya debe tener algunas características
para poder ser recubierto. El primero, que sea resistente a alteraciones mecánicas, ya que, como vamos a ver más adelante, se lo coloca en unas máquinas para que lo recubran. ¿Ya? Y si no tienen capacidad de resistencia mecánica, se pueden deshacer, ¿no? Entonces, tienen que tener capacidad para poder sobrevivir al proceso. ¿Ya? Deben ser resistentes al calor, principalmente el principio activo, ya que en esas técnicas, dependiendo de la mezcla, se pudiese usar calor en el proceso y eso en algunas sustancias ustedes saben que las puede dañar. Ya, su superficie característicamente debe ser lisa, ya, para que haya un buen recubrimiento y sea parejo. En cuanto a la forma, bueno, realmente que sea redondo, ya ubicamos eso. Puede ser esférico o ovalado, pero la cosa es que tenga sus dos lados. Así, ya pongámosle así. Ya puede ser esférico, puede ser alargadito, ya, pero debe ser siempre convexo de los dos lados. Eso para que le permita girar en la máquina, ¿ya? Siempre se va a preferir más las esferas o de esa forma parecida. Bien, y por último debe ser compatible pues con el recubrimiento, perdón, aquí es a la inversa, ¿ya? O sea, lo que vamos a recubrir debe ser compatible con lo que es la misma tableta, ¿ya? Para proteger el principio activo, ¿no? Póngale, si pongo un recubrimiento que daña al principio activo, entonces sería inútil hacer esa protección. Bien, hay dos formas de recubrir los comprimidos. La primera es por recubrimiento pelicular, ya, que se debe a usar diferentes tipos de polímeros que forman capas delgadas. De ahí el nombre de pelicular. Se van a recubrir con películas delgadas de diferentes polímeros, y vamos a ver cuáles. Y el recubrimiento clásico, que se usa bastante hasta ahora, es recubrimiento con azúcar. ¿Bien? Sacarosa. Bien. Vamos a empezar con el primer pelicular. Este generalmente se lo va a realizar a través de un sistema de atomización. Ya, para eso vamos a usar un dispersor, ya, que va a botar la sustancia sobre las tabletas, formando capas finas de películas que van a ir rodeando el núcleo. Dependiendo del tipo de producto que se quiere, se van a ir pasando varias veces, varias capas, y se van a ir formando diferentes grosores de películas, ¿no? Como ven, de 15 a 100 micrómetros de espesor. ¿Ya? Bien, entre los componentes que usamos para este tipo están los polímeros filmógenos, los plastificantes, los pigmentos y los vehículos. Ya saben que cuando hacemos mezclas, ya, lo que es un vehículo ya saben que es el líquido que va a llevar al principio. En este caso, este vehículo va a ser el que diluye al polímero. Ya los plastificantes son los que le van a dar a cierto grado de rigidez a la capa. Bueno, y los pigmentos, ya saben, los que van a dar colores, ¿no? O opacificantes que van a hacer que no sea tan brillante, ¿no? Si ustedes quieren. Bien, entre los polímeros filmógenos. Bueno, hay un montón. Yo le he puesto aquí los más usados. De ellos tenemos los éteres de celulosa. La celulosa, si se acuerdan, es la molécula que se obtiene de la madera, el papel, si se acuerdan, que nosotros no lo digerimos. Esa es una ventaja interesante. Pero al estar en contacto con el ácido y la humedad del estómago, se deshace. Nuestro cuerpo no lo absorbe
pero va a quedar ahí. Ya, estas son siglas de los diferentes compuestos de celulosa. Ya son diferentes productos derivados de celulosa. Ya, y también están los derivados celulósicos entéricos. Ahí está el acetato de celulosa, que es uno de los más usados. Además, incluso parece plástico cuando uno lo maneja. Bien, luego tenemos los derivados acrílicos, como los copolímeros de ester aminometacrilato. Bien, todos estos que hemos mencionado tienen que tener como características: uno, que se disuelvan con agua, que sean de baja viscosidad, porque se usa un aspersor muy finito, ¿ya? Y por lo tanto, pues tienen que ser de baja viscosidad, por si no, no pasarían por el orificio. Deben tener una buena capacidad de proteger de la humedad, deben ser lo más impermeables posible, que tengan resistencia suficiente como para proteger la tableta, y tienen que ser adhesivos, porque tienen que pegarse obviamente a la tableta para que hagan ese efecto de cubrir. Bueno, luego están los plastificantes, que son los que les decía que le van a dar esa característica más rígida a los anteriores. Entre esos tenemos el glicerol, uno de los más usados. Como habrán visto, se usa también para otras mezclas, glicerol. Está el propilenglicol, el polietilenglicol. Entre los polioles, entre los esteros orgánicos, tenemos estratos de taltatos y la triacetina, que son los que más usamos. Y algunos aceites de ricino, de coco, que se usa bastante, a menos de coco. ¿Y se acuerdan? Cuando hablamos de farmaconosia de ricino, le decía que se usaba como excipiente en algunas mezclas. Bien, luego estarían los colorantes y opacificantes, entre los cuales tenemos algunos como las lacas, como la quinolina y la tartrazina, que son los que más se usan. Estos, además de darle cierto color y además opacifican la mezcla, estos de acá tienen la característica también de actuar como adhesivos. ¿Ya? O sea, no solamente van a modificar el color, sino también van a actuar como adhesivos. ¿Ya? Bien, entre los inorgánicos, que aquí se me ha movido, es el óxido de hierro, que se usa entre los inorgánicos, y entre los naturales están la riboflavina, los antocianos. ¿Se acuerdan cuando veíamos también farmaconosia que les decía que se usa eso? Y entre los opacificantes está el dióxido de titanio, ya que suelen usar. ¿Ya? En los vehículos, como siempre, el agua, el principal vehículo, ¿no? Se pueden usar otros solventes orgánicos, sin embargo, si bien se pueden usar, se trata de usarlos, porque algunos pueden provocar problemas medioambientales, son menos seguros en cuanto a su manejo, porque generalmente suelen ser inflamables, tienen mayor costo que el agua, eso es inigualable, y pueden generar residuos. ¿Ya? Eso, luego obviamente se va a tener que eliminar la basura y eso va a ser un contaminante. Bien, aquí tenemos dos ejemplos de mezclas. En ambos se usa un derivado de la celulosa, el HPMC. ¿Ya? Bueno, veamos el de arriba. Este de acá, ¿ya? Con óxido de hierro como colorante. ¿Ya? Y el polietilenglicol, que es este de acá, que se va a usar como plastificante. Entonces, en esta mezcla, por ejemplo, tenemos esto de aquí, que es lo principal, lo que es la cubierta, que es el polímero, es el plastificante, y este aquí va a actuar como colorante y opacificante. Además de eso, agua. Aquí se ha movido, ya os va a acomodar para subírselos a ustedes. ¿Ya? Esto es en porcentaje de la mezcla. ¿Ya? 7 para este, 0,6 para este, 4,4 para este, y todo lo demás, agua hasta 100. ¿Ya? En esa otra mezcla, como ven, en la primera parte se
mantiene, luego se coloca laca índigo carmín, ya que este va a actuar como clasificante, además como adhesivo, y el dióxido de titanio, que es lo pacificante, ¿ya? Bueno, y agua pasa a mezcla. Entonces, esos son dos ejemplos de fórmulas que se pueden preparar para esta cobertura. Esos serían los peliculares, ¿no? Ahora vamos a ver los que son en base al azúcar. Bien, para eso se usa como principal componente a la sacarosa. El azúcar común, que ya lo conoce usted, si no hemos hablado en bioquímica. Ya, se va a ir pasando la sacarosa en diferentes capas, en frío y en caliente, ya, y vamos a generar primero una capa de sellado, que es la capa inicial, que es la que se adhiere generalmente a la tableta, una capa de engrosamiento para ir dándole más rigidez. Luego se hace un proceso alisado para que esté más fino la superficie, el colorado, el pulido para que tenga más brillo, y en algunos casos impresión. Acuérdense que en todos los casos se imprime una letra o algún motivo en la tableta. Bien, vamos a ver cómo se empieza a hacer. Ya, primero vamos a sellar o barnizar con una capa de polivinil acetato taltano. Un ratito. Ya, ahí está. Ya, la capa inicial. Luego, para ir engrosando, vamos a usar jarabe de sacarosa, que es simplemente azúcar diluido en agua en alta concentración, ¿ya? Pero para favorecer ese proceso, podemos aumentarle algún excipiente como talco, almidón o carbonato de calcio, ¿ya? Y también podemos agregarle alguna otra sustancia que tenga una característica de ayudar a formar capas de películas de este producto. En ese caso, podemos agregar gelatina, que es colágeno, goma casia o goma santán. Ya, me faltó ahí. Estas además actuarían como adherente, harían que la mezcla se mantenga más fácilmente pegada a la tableta. Luego, para hacerlo más liso, se van a usar capas del mismo jarabe de sacarosa que hemos mencionado ahorita, pero más diluido. Ya, y luego, para darle color, vamos a pasarle también un jarabe, pero asociado a algún colorante. ¿Ya? Y luego se le puede sacar el brillo, lo que es abrillantado. Para eso puede usar una cera, principalmente cera de abejas, o algún tipo de aceite mineral como la misma vaselina líquida, que se puede usar en cantidades pequeñas. ¿Ya? Y luego, la impresión que has hecho, que no siempre se hace. Bien. Bueno, entonces, ya. El equipo que se usa para este proceso, vamos a usar una de dos máquinas. Podemos usar el bombo de recubrimiento, que se llama, que creo que ya se había mostrado anteriormente, que eso es uno de los equipos, y el otro sería el lecho fluido, ¿ya? Cualquiera de los dos. Vamos a ver de cómo es el mecanismo de cada uno. Y empecemos con el bombo fluido de recubrimiento. Ya, bien, el mecanismo de este es bastante sencillo. Ese bombo metálico que están viendo, este bombo metálico, va girando, va a ir girando todo el tiempo, ¿ya? Y el aspersor o pistola de atomización, que es esta pieza que ven acá, que ingresa ahí al medio, ya, mientras ese bombo va girando, que en este nos anda un esquema, ¿no? Entonces ese bombo giraría, por decirles así, y el atomizador, que es este, sería esta piecita roja, que va a ir botando el líquido hacia las tabletas. Entonces esto va a ir girando. Ahí dentro tiene unas palas mezcladoras que no son tan levantadas como el dibujo, son ligeramente levantaditas. Eso para hacer que las tabletas ahí vayan rotando,
y al mismo tiempo tiene un ingreso de aire y una salida de aire para que estas de aquí, conforme se les va colocando el líquido, se vayan pintando. Entonces el aire va a hacer un efecto de separarlas, ¿ya? Y segundo, va a favorecer un secado más rápido para que no se peguen entre ellas, ¿ya? Porque si no se empezarían a pegar entre ellas. Entonces ahí adentro se va a poner la tableta previamente fabricada, ¿ya? Y luego acá arriba, que no vemos, esto tiene unos contenedores para poner la mezcla que vamos a usar para recubrir, ¿ya? O las diferentes mezclas. Y entonces luego se colocan las tabletas en el bombo y esto va a empezar a girar. Y conforme va girando, se va haciendo que el líquido de recubrimiento vaya disparándose de una forma muy finita, así como lo que sería un spray, ya para que las tabletas se vayan recubriendo. Como van girando y el aire también lo va separando, todas ellas se van cubriendo de esa capa líquida, que generalmente va a secar rápido y va a ir dejando, ¿no? Bien, aquí vemos el mismo equipo, aquí con mejor podemos ir visión. Aquí tenemos dos modelitos. Este de acá que es uno, que como ven es plano, pero por dentro tiene el bombo. Viendo por dentro el bombo, ya esta vez va a estar ahí, en esta zona, y de ahí va a ir girando y van a ir cayendo y rodando, mientras por acá va entrando el líquido que se va esparciendo ahí, ¿ya? Aquí vemos la pistola de atomización. En este ejemplo, miren, esta máquina que les he puesto, tiene dos picos de aspersión. Este de acá y este de acá. Dependiendo de la mezcla, se puede hacer que en cada pico bote una sustancia o una mezcla diferente, o también se puede poner una sola mezcla en ambos para hacer preparado más rápido. Ya a la derecha están viendo los comprimidos puestos en el bombo, ya. Aquí están los comprimidos y entonces van a empezar a rotar conforme esto va girando, y como va girando, el aspersor que es este, que es el mismo que ven acá, va a empezar a esparcir el líquido ahí, y esto conforme van girando se van cubriendo, ¿ya? De la fórmula preparada. Luego el lecho fluido, que es la otra máquina que se usa para esto, ya se llama así lecho fluido, ¿ya? En este caso, aquí estamos viendo el esquema a la derecha, ¿ya? Este aquí no va a ir girando en sí. El mecanismo tiene que ver con el hecho de que el aire va a entrar por abajo, va a entrar por acá el aire, va a entrar acá ya que tiene unas rendijitas, como ven, ¿ya? Las tabletas están en esta zona, entonces cuando tiene varios agujeritos, el aire va entrando, va saliendo por acá, pero al entrar las tabletas, como si están saltando ahí, se están moviendo y mezclando. Mientras tanto, el aspersor, que es este que está ahí adentro, les va regando la fórmula para recubrirlos, ¿ya? Entonces, sí actuaría lo que es el lecho fluido. Bueno, aquí vamos viendo un poquito la evolución del proceso. Ahí ven una tableta. La tengo. Ya, ahora sí. Ya. Aquí en una tableta inicialmente, como ya sabemos que se hace, luego esta tableta se la coloca acá adentro. Esto va a empezar a girar, va a empezar a esparcir. Y aquí están viendo cómo lo que se va esparciendo se va agregando a la superficie hasta completar el proceso. Eso se hace en ambas máquinas por igual, ¿no? Ahora, esta, por ejemplo, que ven, si ustedes ven el brillo, es porque ya están grajeadas, solamente que no se usó colorante y entonces la capa de recubrimiento es transparente. Bueno, entre las dos técnicas que hemos hablado, tanto lo que es la pelicular como la de azúcar,
las diferencias, por ejemplo, en cuanto al aspecto, la de azúcar suelen ser más brillosos que lo que es el recubrimiento pelicular. Ya, además son más redonditas, ¿no? Las tabletas. Estas realmente se usan para tabletas de otras formas que no sean las redondas. ¿Ya? Bien, en estas no podemos hacer ninguna inscripción y tampoco las líneas es que hemos visto que se usan para partir las tabletas. ¿Ya? En cambio en este sí se puede hacer. ¿Ya? Este de acá solamente se usa para hacer tabletas, que son las grajeas. En cambio, el recubrimiento pelicular se puede usar para otros sistemas, como ya hemos visto anteriormente, que las cápsulas también se pueden hacer de la misma manera. ¿Ya? En cuanto al proceso en sí, con azúcar necesita varias etapas, porque tiene que ir secando y endurando, porque algo que me olvidé decir es conforme va esparciendo ese líquido, va a estar a cierta temperatura, ¿no? Para que esté líquido, ¿no? Entonces hay que dejarlo que seque un poco para poner un siguiente agregado. En cambio, con el recubrimiento pelicular, como son polímeros, prácticamente vienen en contacto con la superficie con la que están trabajando, se va secando, por lo tanto, se puede hacer una sola etapa. En cambio, este va a tener que hacerlo en varias etapas. ¿Ya? Incluso para hacer engrosamiento, no puede hacerlo de uno porque si no, se va a empezar a deformar la tableta. En cuanto al tiempo de producción, están viendo el primero tarda más porque hay que esperar que se endure el azúcar. En cambio, este es más rápido. ¿Ya? Bien, en cuanto a recubrimientos funcionales, ya se refiere a los recubrimientos que pudiesen tener liberación prolongada o sostenida u otra. En las que son por azúcar no se puede diseñar eso, pero sí en las de recubrimiento pelicular. Bueno, algunas alteraciones que pudiesen ocurrir en el proceso. ¿Ya? Si la tableta ha sido mal comprimida, no se bien que está botándose como un spray, ¿no? Entonces, al botarlo, si la tableta está mal comprimida, se va a erosionar, lo cual haría que el producto no funcione como esperemos. ¿Ya? Entonces, en ese caso hay que reformular la tableta y agregarle algún aglutinante. Puede que se pierda la definición de un logo si es que se coloca, ya que obviamente vamos a recubrirlo. ¿Ya? Han visto que las tabletas, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que se puede colocar alguna escritura o algo. Entonces, al colocar esta, pues se va a perder un poquito. Entonces, ese problema tiene. Puede que se forme lo que es la piel de naranja, que eso vamos a ver la superficie de la tableta como con agujeritos, como la naranja del nombre de piel naranja. Y eso es porque el spray está golpeando muy fuerte sobre la tableta y esta no estaba lo suficientemente dura para soportarlo. El peeling, que es cuando las capas superficiales de las tabletas se van erosionando al colocarle el producto. ¿Ya? Bien, puede haber adherencias entre comprimidos, lo que le mencionaba anteriormente, que se pueden pegar en este proceso. Ya como se va esparciendo y va girando, pudiese haber una variedad en la intensidad de color, porque puede que no se disperse de forma pareja, puede que se rompan las tabletas en el proceso y que el recubrimiento no esté cubierto de forma homogénea. Bien, eso simplemente se puede evitar vigilando el proceso, de que la intensidad del chorro de líquido no sea muy intensa. ¿Ya? Bien, entonces hasta ahí sería el tema de hoy, de esta materia. Nos faltaría ver los líquidos, que eso es cortito, lo vamos a hacer mañana, y lo que son óvulos supositorios, ya que también es cortito, eso va a ser cortito mañana. ¿Ya? Y ahí empezaríamos control de medicamentos, que es la otra materia,
que vamos a empezar mañana. Y ya ahí les digo cómo vamos a hacer, porque como el miércoles ya tienen que ir a hacer su parte práctica y van a empezar sus exámenes, entonces van a estar seguros saturaditos, entonces ya voy a programar con ustedes para complementar, igual como la materia que nos falta complementar, que es análisis químico cuantitativo, creo. No me acuerdo ahorita. ¿Ya? Bien, ya lo vamos a completar si ya sea en virtual o presencial. ¿Ya? En cuanto a lo que es el día miércoles que tienen que ir allá, no se olviden que no tienen que ir vestidos. Ya tienen que ir con su ropita de calle nomás. No se olviden su barbijo, a mano siempre su alcoholcito, las distancias, no se olviden, que estén separados entre personas, ya, y no se estén amontonando. Ya yo les voy a ir guiando hacia dónde van a ir, ya. Y bueno, ya vamos a ir viendo eso conforme vamos haciéndolo, ya. Conforme vamos a ir avanzando, también, o sea, el Classroom no se va a cerrar por si acaso, porque alguna cosa, tarea, todo, vamos a ir subiéndolo ahí para que sigamos trabajando ahí. Y algún día de repente que tengamos que darle a un práctico, alguna cosita sobre lo que nos falta, también vamos a ir trabajando en Classroom. Ya vamos a procurar que lo mínimo que se pueda estemos allá. ¿Ya? El calzado no importa siempre y cuando sea cerrado. Ya puede ser un tenis, un zapatito, lo que sea, pero que sea cerrado. Ya es lo único. No pueden ser sandalias, chinelas, ¿no? Eso, cosas abiertas. Que sea cerrado, no importa el zapato, ¿ya? Doctor, Bueno, sí. y no vamos a llevar nada de material, ¿cierto? Para el día miércoles. No, el miércoles no. Yo les voy diciendo para cuando. Ya el miércoles no necesitan llevar nada. Solamente su buena disposición. Bien, chicos, nos vemos todos martes mañana. ¿Ya? Se cuida. Chao, chao. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Chao, chao.